Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado candente en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado muchísimas conversaciones, especulaciones y, por supuesto, muchísima emoción. Y es que, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andersel y su relación, o mejor dicho, la aparente preocupación de Kerem por Hande. Sí, lo sé, el mundo entero está pendiente de ellos, ¿verdad? Y no es para menos. Su historia, desde que se conocieron en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, hasta su romance en la vida real, y luego, su inesperada ruptura, ha sido una montaña rusa emocional para todos nosotros, los fans. Y ahora, con la información que ha surgido recientemente, parece que hay más en esta historia de lo que vemos a simple vista. Así que, sin más preámbulos, vamos a desentrañar juntos todo lo que ha estado pasando, analizar las pruebas, las declaraciones y, por supuesto, las posibles implicaciones de todo esto. Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Pero antes de que comencemos a bucear en los detalles jugosos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, así no se perderán ninguna de las novedades sobre sus celebridades favoritas. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, comencemos. Bien, como les decía, el tema central de nuestro vídeo de hoy es la posible preocupación de Kerem Bürsin por Andersel. ¿De dónde sale todo esto? Pues bien, las redes sociales, como siempre, han sido la fuente principal de esta información. Y todo se ha alimentado de una serie de eventos y declaraciones que, aunque no son explícitas, han sugerido una posible conexión emocional aún latente entre ambos. Primero, recordemos el contexto. Kerem y Hande fueron, sin duda, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella solo hizo que los fans se enamoraran aún más de ellos. La noticia de su ruptura, hace ya un tiempo, fue un golpe para muchos. Sin embargo, como suele suceder, ambos continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales. Pero, y aquí es donde la historia se pone interesante, algunos gestos y declaraciones de Kerem, en particular, han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, se le ha preguntado sobre Hande, y aunque ha sido respetuoso y diplomático en sus respuestas, no ha evitado hablar de ella. En una ocasión, al ser preguntado por su estado actual, Kerem simplemente respondió con palabras cortas pero significativas, hablando sobre el respeto y el cariño que aún siente por ella. Estas palabras, aunque sutiles, fueron interpretadas por muchos como una señal de que la relación entre ambos no ha terminado del todo, o al menos, que hay un respeto y una preocupación genuinos. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se han producido estas declaraciones. Hande, por su parte, ha estado en el centro de la atención mediática por diferentes proyectos, incluyendo sus nuevos trabajos y apariciones públicas. Esto, inevitablemente, ha generado preguntas y comentarios sobre su vida personal, y sobre su relación con Kerem. El escrutinio público, como sabemos, puede ser implacable, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado al milímetro. Ahora bien, ¿qué más ha alimentado esta teoría de la preocupación? Pues bien, el comportamiento de Kerem en las redes sociales también ha sido clave. En varias ocasiones, ha dado me gusta a publicaciones o noticias relacionadas con Hande, o incluso a publicaciones que han hecho referencia a su relación. Este tipo de acciones, aunque pueden parecer triviales, son muy significativas en el mundo de las celebridades. Un me gusta en Instagram o en Twitter puede ser interpretado como una forma de apoyar a la otra persona, de mostrar interés, o simplemente, de mantener una conexión.
Y, por supuesto, los fans no han pasado por alto estos pequeños detalles. Un me gusta, en este contexto, es mucho más que un simple gesto digital. Es una señal, un código, un mensaje subliminal que los fans descifran con avidez. Es una forma de decir, estoy aquí, te veo, me importas. Y en el caso de Kerem y Hande, este tipo de interacciones han sido interpretadas como una muestra de que la llama de su relación, aunque apagada, aún puede tener brasas encendidas. Por supuesto, no podemos olvidar las especulaciones sobre su estado de ánimo general. En algunas fotos o vídeos que se han publicado en redes sociales, se ha percibido en Kerem una cierta melancolía, o una actitud más reservada de lo habitual. Es importante destacar que estas son solo interpretaciones, y que es imposible saber con certeza lo que una persona siente por una imagen o un vídeo. Sin embargo, combinadas con las otras evidencias, han contribuido a crear la narrativa de una posible preocupación. La expresión facial, el lenguaje corporal, la forma en que se desenvuelve en público, todo esto es analizado por los fans, que buscan pistas sobre el estado emocional de sus ídolos. Y cuando se trata de Kerem, su aparente introspección ha sido interpretada como un reflejo de sus sentimientos por Hande. Está preocupado. Extraña su relación. Está lidiando con el duelo de una separación. Son preguntas que se hacen los fans, y que alimentan la intriga y la especulación. En resumen, las evidencias que sugieren la preocupación de Kerem por Hande se basan en declaraciones públicas respuestas cortas, pero significativas sobre Hande en entrevistas, mostrando respeto y cariño. Interacciones en redes sociales me gusta, a publicaciones relacionadas con Hande, mostrando interés y apoyo. Percepción del estado de ánimo supuesta melancolía en algunas apariciones públicas, sugiriendo una posible introspección. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué Kerem podría estar preocupado por Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con fundamentos. Analicemos las posibles razones, desmenuzando cada una de ellas para entender mejor la situación. Una de las posibilidades es que, a pesar de la ruptura, Kerem aún sienta un cariño y respeto muy profundos por Hande. Haber compartido una experiencia tan intensa, tanto en el trabajo como en la vida personal, crea un vínculo que es difícil de romper. Y, aunque no estén juntos como pareja, es completamente normal que se preocupen por el bienestar del otro. La conexión que se establece entre dos personas que han compartido momentos especiales es innegable. Los recuerdos, las vivencias, la complicidad, todo eso queda grabado en la memoria y en el corazón. Y aunque el amor romántico pueda extinguirse, el cariño y el respeto pueden perdurar, creando una especie de lazo invisible que los une para siempre. Otra posibilidad es que Kerem, al ver la exposición mediática a la que está sometida Hande, sienta la necesidad de protegerla, o de asegurarse de que está bien. El mundo del espectáculo puede ser muy cruel, y la presión mediática puede afectar negativamente la salud mental de una persona. Kerem, con su experiencia en la industria, podría ser consciente de esto y querer mostrar su apoyo, aunque sea de forma sutil. La fama, como sabemos, tiene un precio muy alto. La constante atención de los medios, las críticas, los rumores, la falta de privacidad, todo eso puede generar ansiedad, estrés y depresión. Y Kerem, al haber vivido en carne propia las consecuencias de la fama, podría estar preocupado por el bienestar de Hande y querer demostrarle su apoyo, aunque sea desde la distancia. También es posible que Kerem esté simplemente siendo amable y respetuoso con su expareja. Mostrar preocupación, o dar me gusta a una publicación, no siempre significa que haya un sentimiento romántico involucrado. Podría ser simplemente una forma de mantener una relación cordial y demostrar madurez. Después de una ruptura,
es importante mantener una actitud respetuosa y amable hacia la otra persona. Demostrar que se puede ser amigo, aunque no pareja, es una señal de madurez y de inteligencia emocional. Y Kerem, con su profesionalismo y su buen carácter, podría estar simplemente mostrando su respeto y su cariño hacia Hande, sin que eso implique necesariamente una reconciliación romántica. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que, detrás de toda esta atención mediática, exista un interés romántico latente. A veces, las relaciones no terminan de forma definitiva, y el tiempo, la distancia y la reflexión pueden hacer que los sentimientos resurjan. Sin embargo, esta es la opción más especulativa, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. El amor, como sabemos, es un sentimiento complejo y misterioso. A veces, el tiempo y la distancia pueden fortalecer los sentimientos y hacer que las personas se den cuenta de lo que realmente quieren. Y Kerem, con su sensibilidad y su encanto, podría estar experimentando una nueva etapa en su relación con Hande, una etapa en la que el amor y la amistad se entrelazan de forma inesperada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Kerem ha generado mucho interés y, por supuesto, mucha empatía. Los fans, que tanto cariño les tienen, han celebrado estos gestos y han manifestado su deseo de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. El cariño que los fans sienten por Kerem y Hande es innegable. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y se trasladó a la vida real, ha emocionado a millones de personas en todo el mundo. Y los fans, que han sido testigos de su romance, anhelan verlos felices, juntos o por separado. En mi opinión, es importante tomar estas evidencias con cautela. No podemos saber con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí podemos decir es que sus acciones demuestran un gran respeto y cariño hacia Hande. La especulación es inevitable en este tipo de casos, pero es importante ser prudentes y no sacar conclusiones precipitadas. Lo importante es recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Ahora, hablemos un poco sobre el impacto de todo esto. La reacción de los fans ha sido masiva. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y deseos de que ambos vuelvan a estar juntos. Los medios de comunicación han seguido de cerca la evolución de esta historia, y han dedicado numerosos artículos y reportajes al tema. La pasión de los fans por Kerem y Hande es contagiosa. Su amor, su química, su complicidad, todo eso ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y la especulación sobre su relación, ya sea actual o futura, sigue generando interés y expectación. Este fenómeno demuestra, una vez más, el poder de las celebridades y su capacidad para generar emociones y conectar con el público. La historia de Kerem y Hande ha trascendido la pantalla, y ha llegado al corazón de millones de personas en todo el mundo. Y, aunque su relación actual sea incierta, lo que está claro es que su historia sigue siendo relevante y sigue generando interés. El impacto de las celebridades en la sociedad es innegable. Su imagen, su comportamiento, sus declaraciones, todo eso tiene un impacto en el público, que los admira, los sigue y los apoya. Y la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de este fenómeno, ya que su romance ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues bien, es imposible predecir el futuro, pero sí podemos hacer algunas conjeturas. Es probable que los fans sigan muy pendientes de cualquier gesto o declaración que hagan Kerem y Hande. Cualquier interacción en redes sociales, cualquier declaración en una entrevista, cualquier encuentro público será analizado con lupa. La expectación es la clave del fenómeno fan. Los fans, que adoran a Kerem y Hande, estarán atentos a cualquier novedad sobre su relación, y analizarán cada detalle con el objetivo de descifrar lo que está pasando entre ellos. Es posible que, en el futuro, tengamos más pistas sobre la relación entre ambos. Tal vez,
en alguna entrevista, alguno de ellos se sincere sobre sus sentimientos. O tal vez, simplemente, veamos cómo su relación evoluciona de forma natural, sin presiones mediáticas. La verdad, como sabemos, siempre sale a la luz. Y es probable que, en el futuro, Kerem y Yandhi revelen más detalles sobre su relación, ya sea de forma directa o indirecta. Y el público, que los adora, estará atento a cada palabra, a cada gesto, a cada mirada. Lo importante, creo yo, es respetar la privacidad de ambos y darles el espacio que necesitan. Sea cual sea el futuro de su relación, debemos ser conscientes de que son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. El respeto es la clave del buen fan. Los fans, que admiran a Kerem y Yandhi, deben respetar su privacidad y su libertad, y no presionarles para que revelen detalles sobre su relación. El amor y la admiración deben ir acompañados de respeto y consideración. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Hemos analizado las evidencias, hemos especulado sobre las posibles razones y, sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor, la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo. El análisis exhaustivo de la relación entre Kerem y Yandhi nos ha permitido profundizar en los entresijos del mundo del entretenimiento, y reflexionar sobre el impacto de las celebridades en la sociedad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. La pasión de los fans, la expectación mediática, el cariño del público, todo eso hace que la historia de Kerem y Yandhi sea tan fascinante. Y la oportunidad de analizarla, de especular sobre ella, de reflexionar sobre sus posibles desenlaces, eso es lo que hace que este vídeo sea tan especial. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem está preocupado por Yandhi? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes en la sección de comentarios. No duden en compartir sus pensamientos. La participación de los fans es fundamental para el éxito de este vídeo. Los comentarios, las opiniones, las sugerencias, todo eso enriquece el debate y hace que este vídeo sea aún más interesante. Y, por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de los fans es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Los likes, los comentarios, las suscripciones, todo eso me motiva a seguir adelante y a ofrecerles lo mejor de mí. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. La aventura continúa, y la historia de Kerem y Yandhi, también.